Bueno, ya está con nosotros Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, de la Federación de Profesores de Educación Secundaria. Luego de esta reunión que mantuvieron en las últimas horas con integrantes de la Administración Nacional de Educación Pública, también del Ministerio de Trabajo y representantes de la Organización Internacional del Trabajo, a partir de esta sanción que se aplicó años atrás en la administración anterior a varios docentes en el Liceo de San José, que lo que hicieron fue tomarse una foto en contra de la campaña Vivir Sin Miedo en ese momento. ¿Qué balance hace de este encuentro, Mandasen? Bueno, primero que nada, buenos días y gracias por el espacio. Y fue una reunión muy importante. Primero, es de honestidad intelectual decir que el ministro anterior, Mario Aristi, ya nos había convocado. Después los tiempos de la campaña electoral deben haber impedido la convocatoria formal de la reunión porque era una obligación del Estado uruguayo y eso también le preocupaba a él, digo, para hacer referencia a eso. Y bueno, ahora el nuevo gobierno toma el tema, convoca a las partes de acuerdo a una resolución y una recomendación que toma el Comité de Libertad Sindical de la OIT en el año 2023, la reitera en el año 2024, y convoca a las partes para tratar de llegar a un acuerdo, porque lo que plantea como concepto clave es un equilibrio razonable entre lo que dicen ellos, bueno, la neutralidad que tiene que tener el docente en su ejercicio y la posibilidad de las organizaciones sindicales de pronunciarse respecto a temas sociales o económicos o de interés en los centros de trabajo. Como quedó más que comprobado que la situación de los profesores de San José no involucraba a estudiantes, porque no había estudiantes ese día en el centro, inclusive se llegó a sancionar a docentes que se sacaron una foto afuera. Bueno, estamos llegando a trabajar como partes y después volver al Ministerio de Trabajo para firmar algún tipo de acta de acuerdo que subsane esto, porque lógicamente hay una premura de hacerlo por parte del gobierno, además porque la conferencia internacional de la OIT, que comienza en el mes de junio, bueno, podría llegar a observar al Estado uruguayo si esto no se subsana rápidamente. ¿Qué tendría que tener ese acuerdo? Y yo creo que hay que resarcir esta situación. Hay aspectos de la... ¿Cómo? Y bueno, volviendo atrás lo que fue la sanción. Ajá. Está clarísimo. Porque la sanción... Fíjense que el caso San José comienza con un análisis por parte de la Administración de violación de laicidad. Tomando ese concepto de laicidad, inclusive tomando un concepto distorsionado de laicidad, porque la laicidad no es sinónimo de asepsia, sino es sinónimo de amplitud. Pero bueno, el gobierno anterior tuvo una conceptualización muy dogmática de lo que es la laicidad. Como no pudieron agarrarse de ahí, fueron al tema de proselitismo. Si uno mira los documentos que sancionaron a los profesores, plantean que era proselitismo. Proselitismo en el Estado es igual a destitución. Y lógicamente no se animaron a destituirlo porque sabían que estaba muy agarrado de los pelos todo el tema de la sanción. Fue todo muy complejo. Nosotros trabajamos con mucha seriedad a través de asesoramiento jurídico a nivel nacional e internacional y nos presentamos ante la Organización Internacional del Trabajo, que realiza estas recomendaciones en un vasto documento que establece algunos párrafos bastante contundentes con respecto a este tema. No solo abarca el tema San José, la denuncia de FENAPES, abarca otros temas que pasarán a otros ámbitos que están en la justicia, por ejemplo, y nosotros respetamos a la justicia y esperaremos que nos cite, por ejemplo, con respecto a la comisión investigadora. Perdón, sí. Para entender, ¿cuál es el estado de situación de los profesores hoy? Mira, los profesores tenés seis docentes jubilados, que igual la reparación simbólica sería importantísimo porque eran docentes de vasta trayectoria, y 3 docentes que están en actividad y fueron perjudicados, por ejemplo, en los concursos que se hicieron el año pasado. ¿Tá? Entonces, vos tenés que... ¿Perjudicados a través de qué vía? Por ejemplo, vos tenés una observación en el legajo y eso te implica un puntaje menor en el tema de cuando se arma la lista de prelación para elegir las horas. Entonces, esos docentes se vieron perjudicados. Y lo que creemos nosotros es que hay que hacer un resarcimiento político simbólico, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo se ve? Y bueno, va a haber un acta de acuerdo. Yo creo que cuando el gobierno, ¿tá?, que es el que está arriba de la mesa como implicado en la sanción y el que está puesto en cuestión en la OIT, tiene que firmar un acta de acuerdo resarciendo esta situación. ¿También económico? Y yo creo que va a haber que devolverle todos los saberes que se les retuvieron, ¿cómo no? Y sí, porque vos... Yo creo que no se toma la magnitud de lo que significó para esos docentes la exposición pública. Algunos de nosotros tomamos la decisión de estar expuestos y sabemos cuáles son las reglas de juego y a veces
a uno le afectan algunas situaciones, principalmente a la familia o a las personas que uno quiere y lo rodean. Imagínense profesores que lo que hacen cotidianamente es mantener la educación. Miren, yo me acuerdo que el 1 de marzo, cuando hubo una marcha, nosotros paralizamos, hubo una marcha en San José, había padres de todos los pelos, políticos, que decían, esto es un disparate. Gracias a estos docentes, mi hijo hoy está en la universidad y estudió. Yo no pude llegar a la universidad. Yo creo que hay que, cuando abarquemos algunos debates, como el debate presupuestal, lo que hay que dejar de poner en cuestión públicamente es el compromiso de los docentes en general. Si el sistema se mantiene pese a grandes falencias que tiene desde el punto de vista estructural, de infraestructura, de condiciones de trabajo y de condiciones de sumo deterioro de muchos estudiantes en sus hogares, es por el compromiso anónimo de los docentes. Entonces nos parece que el Estado uruguayo va a tener que resarcir también económicamente a esos docentes. Usted habla de ese resarcimiento simbólico, el económico también. ¿Ese es el deseo del sindicato o los profesores hasta ahí quieren ir o quieren un poco más? O sea, ¿cuál es el sentir de ellos? ¿Hasta dónde van a ir? Este primer paso de los compañeros es ese. Después, si van a articular otro tipo de planteo hacia el Estado por los prejuicios que recibieron, bueno, tienen total libertad de hacerlo, ¿no? ¿No se lo han dicho? Nosotros hemos hablado paso a paso y con mucha calma de este tema porque también no hay que olvidarse que es un proceso muy largo, ¿no? Y las expectativas que se generan también hay que... O sea, ha sido un proceso muy arduo y los compañeros lo han vivido cotidianamente. Fíjate que vos un día llegás y te sacan del liceo. En el medio de un turno te sacan del liceo, adelante de todos los estudiantes, llevate tus cosas y no podés volver. Entonces, nosotros hemos ido con mucha calma, después nos reuniremos con los compañeros, hemos estado en contacto con los compañeros y las compañeras, siguen comprometidos trabajando, los compañeros jubilados también siguen vinculados a la filial de San José y al sindicato, y bueno, esperemos que esto sirva porque la resolución que toma la OIT es muy importante para otros casos que se han dado. Por ejemplo, el CODICEN de la ANEP, en el resarcimiento que hace con las maestras de la Escuela 35, toma parte de esta recomendación de la OIT. Eso le iba a preguntar, la posibilidad de este entendimiento a raíz del pronunciamiento de la OIT, ¿se puede interpretar también junto con esto otro de revocar la sanción a estas maestras, que hay también un cambio de actitud en esta administración con respecto precisamente a las actitudes gremiales de los docentes en los centros educativos? Yo creo que hay un cambio de actitud respecto a reconocer marcos conceptuales que están consagrados a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es indudable. ¿Que no se respeta? ¿No pasaba eso? No, libertad de expresión y libertad sindical. Y concebir la laicidad como la amplitud, no como estrechar el debate. Por ejemplo, si hoy en día se da un debate con respecto a la situación que está viviendo la Iglesia con la muerte de Francisco, ¿no? Y todo el carácter que se destaca públicamente de estudiantes planteándote, bueno, sus elementos progresistas en tratar el tema de la mujer, el tema de la homosexualidad, abrir la Iglesia versus una concepción conservadora. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Restringir el debate con respecto a eso? ¿Tiene que abrir el debate en el aula para que se vean las dos posiciones? Claro, pero yo le pregunto, si Sí. uno de los docentes lo veo en las redes sociales con una bandera de Navidad con Jesús, me voy a animar como... Le pregunto para justamente problematizar. ¿Me voy a animar a, de alguna manera, en esa clase, ir contra el pensamiento del docente, que lo veo como una autoridad intelectual? ¿Entonces le parece que eso no puede también, de alguna manera, generar ciertos ruidos en esa libertad de expresión? Los docentes construyen autoridad, no construyen autoritarismo. Hay que diferenciar claramente. Si hay un docente que aplica ese tipo de política, de metodología pedagógica en su clase, deberá ser... Me pregunto concretamente por esto que le digo. Si yo veo, hablando del tema de la iglesia... No debería ocurrir. Un docente lo que tiene que hacer en el aula es transmitir confianza y que haya libertad de expresión, y lo que tiene que hacer el docente es facilitar a los estudiantes todas las miradas. O sea, darles a entender, más allá de lo que yo pienso, ustedes son libres de opinar. Eso es lo que usted está diciendo. Más allá de lo que yo pienso, y logrando desde un lugar bastante difícil, porque nosotros también tenemos nuestra historia, nuestra biografía, así como la tienen ustedes, lo tienen los televidentes, de ejercer un lugar donde vos permitas abrir las miradas y no imponer la tuya jamás. Eso tiene que ser sagrado en el aula. Eso es la laicidad. Lo que pasa que en este periodo anterior, lo que se intentó colocar
es que la laicidad es igual a restringir el debate, es igual al dogmatismo, es igual a la asepsia. Y eso es un concepto, eso es contradictorio con la historia de la pedagogía uruguaya. Ahora, ¿y el gremio facilita, habilita esa apertura? Porque usted sabe que uno de los principales cuestionamientos es, sí, bárbaro, apertura, laicidad, apertura, pero siempre va para el mismo lado. Eso no es real. Eso no es real. No es real. Cuando se maneja documentación en un aula sobre la historia reciente, se maneja sobre todo. Lo que pasa que lo que se intenta instalar es, como no hay argumentos de fondo para discutir algunos planteos del gremio docente en su conjunto, referidos al presupuesto, referidos a las condiciones de trabajo, se opta por deslegitimar diciendo están adoctrinando. Los docentes no adoctrinan, no es cierto. No es real. Si hay docentes que lo hacen, hay mecanismos para denunciarlos porque hay un estatuto también que asegura los derechos del estudiante. Pero nosotros no vamos a compactuar con ese tipo de prácticas. La práctica pedagógica es una práctica plural y democrática, por excelencia. Y el docente lo que tiene que priorizar es la apertura para que el estudiante vaya en una conceptualización que es de construcción individual, pero también el conocimiento es construcción colectiva, manejando todos los elementos de diferentes corrientes históricas, de diferente documentación, para ir elaborándose una posición en una sociedad, ¿tá? Y su perspectiva como un ciudadano que va a aportar a lo que es una construcción democrática, pero de ninguna manera debería ocurrir. No estoy diciendo que no ocurra. Ahora, si ocurre, debe ser denunciado. Ahora, no es lo que prima en la educación, absolutamente, de ninguna manera. ¿Cambió la relación con la administración actual respecto a la anterior por parte de la Federación? ¿Cómo lo ven? Cambió la capacidad de negociación. A ver, el vínculo personal nunca está en cuestión. Yo no tengo problemas personales con ningún jerarca. Pero han tenido cruces muy fuertes. Cruces muy fuertes políticos, sí, claro. Son parte de la realidad política. Y hasta agraviantes en las redes sociales de ambas partes. No, por ejemplo, con Schipani, ¿no? Ha sido una cosa... Nosotros no hemos agraviado jamás. Nosotros lo que hemos planteado son elementos que son fácilmente constatables con documentación. Rompieron el vidrio de una camioneta. No pongamos a todo el gremio docente en una actitud que fue individual y fue la justicia. Porque eso es sumamente injusto. Hubo una persona que cometió un error, esa persona fue a la justicia, admitió el error y pasó ahí. No fue el gremio docente que agredió a Robert Silva. Ahora, hubo una metodología del miedo y de la persecución que se instaló a partir de los primeros días y es innegable. Lo plantea la OIT, no lo plantea Emiliano Mandasen. O sea, cambió, respondiendo a la pregunta, la profundidad de los ámbitos de negociación y las posibilidades de generar acuerdos por un conocimiento, yo creo que más cabal de lo que es la ley de negociación colectiva. Yo creo que había un desconocimiento, no voy a establecer intenciones de las jerarquías anteriores de lo que implica la ley de negociación colectiva. Había algunos consejeros que la manejaban claramente y otros que realmente tenían graves dificultades para interpretar lo que implica todo un proceso de negociación colectiva. ¿El CODICEP de la ANEP anterior desconocía aspectos de la negociación colectiva? Sí, claro. Sí. Fíjate que nosotros tuvimos que establecer varias veces, ir al ámbito tripartito porque se desconocían acuerdos. Habíamos acordado determinadas pautas de trabajo y esas pautas se desconocían. Ahí es que vos acudís al Ministerio de Trabajo para un ámbito superior. Bien, Mandasen, ¿cómo se está preparando la FENAPES, el gremio, para lo que va a ser una discusión, se estima, bastante dura en torno al presupuesto? Y digo esto dura porque el gobierno está advirtiendo que aparentemente la situación fiscal no es la más cómoda de todas. Ya se está advirtiendo que la frazada es particularmente corta. Sin embargo, ustedes tienen el reclamo histórico del 6%, más el 1% para ciencia e investigación. ¿Cómo están viendo eso? ¿Ya tienen algunos números trazados? Bueno, lo primero, la FENAPES ya se está movilizando, ¿no? La FENAPES hizo toda la vuelta ciclista del Uruguay en cada una de las llegadas, entregando a la sociedad material para informarse sobre el 6+1 y además entregando materiales escolares. Libretas, lápices, gomas, o sea, la federación ya está movilizada en torno al 6+1. ¿Cómo lo vamos a encarar? Primero vamos a esperar que termine esta rendición de cuentas para tener los números finos, pero hay un número primario que son que el recorte presupuestal de entre el 2020 y el 2024 fueron 3.805 millones de pesos, unos 95 millones de dólares. Un dato reciente, secundaria fue la que se le aplicó el mayor ajuste. Hay 500 millones de pesos que secundaria había generado de colchón
sacrificando otras cosas que son condiciones de trabajo y condiciones de aprendizaje que hoy no están y que se usaron para tapar déficit de otros subsistemas. Por ejemplo, bueno, seriedad, acá hay un estudio que son ¿Se sacó de secundaria para dónde? Y yo me imagino que para formación docente, que es uno de los que tenía el mayor déficit, por lo que yo manejo unos 900 millones de pesos, y UTU también, que tenía un déficit bastante importante. Eso lo vamos a ver con la rendición de cuentas. ¿Y esos recortes cómo afectaron a secundaria? Y afectaron en la cantidad de estudiantes por grupo, por ejemplo. Afectaron en figuras de acompañamiento. Afectaron en propuestas pedagógicas que no se daban en determinados liceos. Afectaron mucho el tema de la presencialidad, que es insustituible. Afectaron mucho en las condiciones de que tenemos muchos noveles docentes hoy en día que están con pocas horas o sin horas, y docentes y estudiantes que necesitan figuras de acompañamiento en los centros educativos. Porque hay algunas cuestiones ahí que nosotros venimos planteando que ahora se terminan diciendo por todo el espectro político que son reales. Alimentación en educación media. Bueno, vamos a tener que dar un debate serio y va a haber que instalar para los quintiles más bajos un proceso de alimentación serio. Tema de becas, fundamental. Y extensión del tiempo pedagógico con una pregunta clave: ¿cómo, para qué y dónde? Porque si yo extiendo el tiempo pedagógico pero no tengo espacio físico para ejercerlo, es lo mismo que la nada. Y el debate presupuestal, vos me decías el tema del déficit fiscal. Si nosotros no priorizamos infancia, sistema de cuidados, presupuesto educativo, y dejamos de discutir eso en clave de que esto es un gasto y no me da los resultados que yo quiero, pero además se empieza a atacar las desigualdades sociales y materiales de origen, acceso a la salud, a la vivienda, a la cultura, a la alimentación, y bueno, los resultados no van a venir. Los estudios son vastos. A mismo contexto socioeconómico no hay diferencia entre lo público y lo privado, inclusive hay números de procesos de aprendizaje del sector público que son mejores que el sector privado. Entonces, me parece que la discusión va por ahí, pero dar una discusión de fondo implica tomar decisiones políticas, implica colocar bases programáticas arriba de la mesa. Nosotros colocamos, yo les traje a ustedes para dejarle un ejemplar a cada uno de las bases programáticas de la CESEU, que las presentamos el año pasado a todo el espectro político. Y bueno, vamos a discutir en base a argumentos. Eso le iba a preguntar, Mandasen, usted habla de bueno, la presencia de la vuelta ciclista, el contacto con la gente para que la gente tenga información, pero ahí los que cortan el bacalao son los políticos, los que toman las decisiones de política pública, de alguna manera, en referencia a la designación de los recursos. Ya están empezando con rondas de encuentros, con rondas con legisladores, con autoridades. Hemos empezado a conversar, no hemos tenido reuniones de fondo todavía, porque, vuelvo a decir, este gobierno tiene que tener la rendición de cuentas arriba de la mesa para ver cómo se plantea la perspectiva de un presupuesto quinquenal. Lo que sí advierto, que me parece importante, que a nivel social, el otro día el intendente Carmelo Vidalín, Blanco, decía, bueno, si no peleamos por el 6+1, ¿por qué vamos a pelear? Y no es del Frente Amplio. O sea, lo que nosotros hemos tratado de construir en estos años es una legitimidad hacia el 6+1, porque además lo que tiene la sociedad claro ahora es que no es un planteo corporativo. Yo no estoy pidiendo 6+1 solo para mi salario. Estoy pidiendo 6+1 para las condiciones de aprendizaje, para que los estudiantes tengan las condiciones ideales para poder llevar adelante su proceso. Estamos discutiendo que tiene que haber un planteo muy contundente con respecto a las desigualdades de base material. Estamos planteando la extensión del tiempo pedagógico, pero real, con condiciones reales. Fíjense lo que pasó ahora. Hay talleres, pero no hay donde poner a los gurises. Fíjense la ocupación del Liceo de las Piedras a principio de año. Se plantean talleres, los estudiantes los eligen y no hay salón de donde impartirlos. Una falta de organización y planificación y prospección educativa alarmante. Entonces, lo que hay que dar es una discusión de fondo. Y lo que me animo a decir es que no se va a poder edulcorar la discusión diciendo, bueno, la frazada está corta. La legitimidad social de este planteo implica tomar decisiones políticas por parte de todo el espectro. Y las correlaciones de fuerza están dadas de que la sociedad reclama más presupuesto para la infancia y no caigamos en el error de contraponer el presupuesto para la primera infancia con el presupuesto de educación, porque sería bastante cobarde, diría yo. Sé que es muy duro el término,
pero hay que decirlo, ni tampoco contrapongamos el presupuesto educativo primera infancia con el Sistema Nacional de Cuidado, porque tenemos que cuidar las infancias, tenemos que cuidar a jóvenes madres que no pueden estudiar porque no tienen a dónde dejar a sus hijos y a sus hijas. Tenemos que cuidar la trayectoria educativa con estudiantes que tienen que poder, o madres que tienen que poder dejar a sus hijos en un sistema de cuidado y que sus hermanos más grandes puedan ir a estudiar. Por esta legitimidad entonces social que está teniendo el reclamo y porque además es una postura histórica del Frente, usted dice que el equipo económico está embretado por ese 6+1. Yo no sé si el equipo económico está embretado por el 6+1. Hay un programa que fue aprobado por la sociedad. El programa es contundente, el programa del Frente Amplio. No lo escribí yo. Lo definieron miles de militantes y después lo aprobó la ciudadanía en las urnas. Yo creo que hay que tomar decisiones políticas. Y cuando se quiere revertir procesos de desigualdad, hay que meter la carne en el asador. Después, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a discutir? Nosotros vamos a cumplir nuestra tarea, como la cumplimos siempre, desde el sindicato. Con la independencia que nos corresponde, sin ser prescindentes del contexto histórico. Nosotros resistimos el archivo con total tranquilidad. Vamos a movilizarnos, ya estamos movilizados. Porque la movilización del sindicato no es solo el paro. ¿Usted augura que si no está ese 6+1 va a ser una administración con resolvimiento conflictivo? Yo auguro que el 6+1 va a estar y debe estar. Porque si realmente tenemos como sociedad un compromiso... Yo razoné por la negativa. ¿Y si no está? Yo espero que esté. Yo creo que hay que darse maña para que esté. Yo creo que hay que establecer una cadencia de acá al fin del quinquenio y un compromiso en perspectiva para el próximo gobierno. Por eso nosotros reclamamos la autonomía del cogobierno. La educación no puede estar bajo los vaivenes de los ciclos electorales. Tiene que ser una política de Estado. Porque la educación no es una política social. La educación es una política de Estado central. Si vamos a hablar de sociedad del conocimiento, de todo eso, bueno, el 6+1 debe estar. Y debe requerir un esfuerzo de los sectores o de sectores corporativos de presión que siempre están diciendo que no me toquen más. Bueno, va a haber que tocar, señores. Si ustedes quieren tener, ¿no?, trabajadores calificados, y bueno, señores, va a haber que tocar un poquitito algunos bolsillos, y eso es en perspectiva histórica. ¿Qué bolsillos? Y bolsillos de algunos sectores, porque acá... ¿Qué sectores? Y sectores empresariales, por ejemplo. ¿Cómo vas a llegar a una cadencia de unos 1.500 millones de dólares en el próximo quinquenio? Algo vas a tener que discutir con respecto a que lleguen más recursos a la educación, a la primera infancia, un sistema nacional de cuidados. Digo, ¿cómo lo vehiculizaría? Y visualizar algunas exoneraciones fiscales, por ejemplo, que vayan a nutrir más el impuesto a primaria, o establecer más parámetros de elementos de llegada de recursos a la educación media y a la universidad. Vas a tener que discutirlo. Se prometió no aumentar los impuestos. Yo no prometí absolutamente nada. Bueno, pero lo que pasa es que esas decisiones no las toma usted, las toma el gobierno. Nosotros vamos a generar las correlaciones sociales para dar un debate de fondo. La sociedad se merece un debate de fondo, que se deje de caricaturizar el debate tratando de deslegitimar al mensajero y no pudiendo con el mensaje. Entonces, eso está muy claro. Hay que ir a un debate de fondo en la sociedad. Es impostergable. Si no, estamos discutiendo para la tribuna. Estamos discutiendo fuegos artificiales y no los problemas de fondo de miles y miles de niñas, niños y adolescentes que se ven postergados en derechos humanos fundamentales. Mandasen, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Pedir disculpas por el día de ayer que tuvo un pequeño inconveniente con la agenda. No pasa nada. Y agradecer por el espacio, como siempre. Gracias.